Baishapa, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la número 13. Quiero que me atiendan. La número 13. Ñeereko omba mombe uba añete jape, que significa modo narrativo verosímil. Concepto. Oje shaukase tembiapo oyeyapo añeteja. Hoy poru ñeek niko ningo tena ko ipu ata que traducido quiere decir el modo narrativo verosímil. Quiere resaltar la veracidad de lo que se dice. Sus partículas átonas pueden ser niko, ningo o ko, que significa verdaderamente, en verdad. Niko se utiliza con verbos orales, ningo con verbos nasales. Tenbiaishara, ejemplos. El primer verbo que tenemos, yowa, es un verbo oral que significa comprar. Tenemos los pronombres personales de raranguete, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona, pa, puja, abaite, ñe, kumbo, begua, a, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo, en este caso yowa, y la partícula del modo narrativo verosímil, niko. Al agregarle esta partícula se acentúa el verbo. Se conjuga de esta manera. She a yowa, niko. Dere yowa, niko. Jae o yowa, niko. Ñandeya yowa, niko. Orero yowa, niko. Pepe yowa, niko. Jaecuera o yowa, niko. Que traducido quiere decir: yo ciertamente compro. Tú ciertamente compras. Él ciertamente compra. Nosotros ciertamente compramos. Nosotros ciertamente compramos. Ustedes ciertamente compran. Ellos ciertamente compran. Nos vamos en el segundo verbo. Boe es un verbo nasal que significa enseñar. Nuevamente los pronombres personales de raranguete, las partículas de número y persona, pa, puja, abaite. En ñandé se usa ña porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo, en este caso boe, y la partícula del modo narrativo verosímil, ningo, y se conjuga así. Sean boe, ningo. Deren boe, ningo. Jae on boe, ningo. Ñande, ñan boe, ningo. Oreron boe, ningo. Pepen boe, ningo. Jaecuera on boe, ningo. Que traducido quiere decir: yo realmente enseño. Tú realmente enseñas. Él realmente enseña. Nosotros realmente enseñamos. Nosotros realmente enseñamos. Ustedes realmente enseñan. Ellos realmente enseñan. Tenbiaishara, ejemplos. Les traje dos ejemplos, dos oraciones. La número 1. Kameha Lui omba aponingo moejaope, que traducido quiere decir: Carmen y Luis realmente trabajan en la escuela. La número 2. Pecuñacaray oyoguanico hetaruasu, que traducido quiere decir: esa señora ciertamente compra muchas gallinas. En estas dos oraciones, los verbos omba apo y oyowa, con las partículas del modo narrativo verosímil, ningo y niko, quieren resaltar la veracidad de lo que se dice. O sea, tiene apariencia de verdadero que resulta creíble para quien lo observa. Omba aponingo, realmente trabajan. Oyoguanico, ciertamente compra. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.